Ecuador le dijo sí a frenar actividades de producción tanto petrolera como minera en distintos lugares del país. Concretamente, en las consultas populares que se votaron el 20 de agosto, la mayoría votó para frenar la explotación petrolera en el bloque 43, conocido como ITT, porque se realiza en Ixpringo, Tambococha y Tiputini. El 59% prefirió esa opción por encima del 41% que respaldaba no parar la explotación petrolera en el que es además parte del Parque Natural Yasuní. Por otro lado, está el Chocó andino, ubicado en el noroccidente del país, concretamente en Pichincha, donde hay 12 concesiones de actividades mineras y metálicas. Y también en esta consulta popular se votó sí para frenar estas actividades. Ambas consultas se realizaron en lugares que son consideradas como reservas de biosferas. Yasuní fue declarada así en 2013 y el Chocó andino en el 2018. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía y para el ambiente de Ecuador? Para discutirlo hoy en el debate nos acompaña desde Quito Fernando Cortés Vivanco, ecologista y cofundador de Tandari, Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad de Ecuador. Y desde Nueva York está Nelson Baldeón, consultor energético, exgerente de comercio exterior de la estatal Petroecuador y exasesor presidencial para la iniciativa Yasuní ITT. A ustedes dos, gracias por acompañarnos. Y a nuestra audiencia les recuerdo que pueden dejar todos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag El Debate F24. También pueden repetir este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube y escucharlos a través de podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Fernando Cortés, comienzo con usted. Bienvenido al debate. Usted defendía el sí en estas consultas populares por el Yasuní y por el Chocó andino. ¿Por qué? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Me parece que justamente ahora estamos viviendo un momento histórico, no solo para el Ecuador, sino para el planeta en general. En principio, Ecuador se vuelve un referente de la política ambiental y de la democratización de la política climática. En el caso concreto del Parque Nacional Yasuní, es una de las zonas de mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Concentra la más alta tasa de biodiversidad del bioma amazónico y es hogar de un considerable número de especies amenazadas y endémicas regionales. Además, es importante caracterizar que conservar esta riqueza ambiental resulta trascendente para evitar un punto de no retorno en la Amazonía, además de que el IPCC señala que los ecosistemas naturales han absorbido alrededor del 54% de emisiones de carbono de origen humano en la última década. Por eso, conservar esta zona haría que se inicie este camino hacia una economía post-extractivista fundamental para cumplir con la meta global de seguir por debajo de los 1.5 grados. En el caso del Chocó andino vemos algo muy análogo. Igual es una reserva de biosfera. Aparte, digamos, de esto, sus suelos proveen de alimentos naturales, saquito, Pedro Vicente Baldonado, los mancos. Es un bosque, digamos, que remueve de la atmósfera por lo menos 266.000 toneladas de carbono anualmente, lo que ayuda a disminuir igualmente el calentamiento global, aparte de que incluye más de 35 reservas naturales, etcétera. Aparte, en el caso concreto del Yasuní, es un tema de derechos, donde están los pueblos en el elemento voluntario Tagaeri y Taromenane, cuya vida está precautelada por diversas herramientas constitucionales. En definitiva, mi defensa del sí al Yasuní y al Chocó andino es por preservar la vida, por asumir una responsabilidad categórica con la crisis climática global y también fundamentalmente por los derechos garantizados constitucionalmente, que me parece fundamental si queremos hablar de un Estado de Derecho y de derechos y de bienestar ciudadano. Usted dice entonces sí por, como dice usted, preservar la vida, preservar también el medio ambiente y hacer respetar estos derechos constitucionales. Nelson Baldeón tiene una postura diferente. Bienvenido al debate. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es su posición frente a estas dos consultas populares que se realizaron en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Sí, justamente me encuentro en Nueva York porque los mercados están realmente asustados con lo que está pasando en el Ecuador. Muchos empleos se van a perder
y mucha gente se va a quedar sin trabajo y eso creo que va a aumentar a decaer en una violencia mucho más grave porque no hay trabajos justamente para personas de la zona. Mi pregunta es, ¿quién ha muerto? ¿Qué especies han desaparecido? Los estudios bióticos que existen en la zona justamente han hecho y han demostrado que no existe pérdida de vidas humanas ni pérdida de especies. Eso yo creo que hay que ser mucho más técnicos. La industria petrolera en el momento actual es una industria altamente técnica. Los egresados, en mi caso particular de MIT, pues tenemos bien enfocados que todo tiene que ser en base a técnica, en base a ingeniería y no solo a relatos. Y eso yo creo que no se ha demostrado hasta ahora qué tipo de especies se han perdido. La defensa a la vida, todos estamos por la vida, todos estamos pro vida. Creo que no se ha discutido el punto principal de todo este tema y es haber estudiado la licencia ambiental que tiene esta zona. Recordemos que el Yasuní TT no se ha hecho de la noche a la mañana, lleva 30 años en operación y esta zona específicamente donde está el bloque 43, estas 80 hectáreas que se está penetrando, básicamente ha tenido una licencia ambiental que va acorde a la constitución ambientalista que tiene el Ecuador. Y eso nos ha permitido tener todos los procesos de seguridad que ha hecho que justamente no tengamos hasta ahora una demostración de que exista una pérdida de especies o si hay una contaminación grave. Si bien es cierto, los grupos ambientalistas han dicho que ha habido derrames, efectivamente, pero también no se ha hablado de las medidas de contención justamente para esos pequeños derrames que han sido los que se han tenido que recoger con medidas especiales que se tiene justamente en el sector petrolero y técnicos para evitar este tipo de incidentes para no tener catástrofes ambientales. Una persona que firma una licencia ambiental en el Ministerio de Ambiente es un delito que no prescribe. Yo creo que eso debe haber preguntado. Se habla de que ganó el Cipol Yasuní, pero el día de ayer, en la contabilización específica en Orellana y Sucumbías, las zonas que son de impacto directo, ganó el no, con el 57 y el 51%. Ellos saben lo que es no tener trabajo. Ellos saben que si salen de ahí la seguridad del Estado, la seguridad de las petroleras, inmediatamente entran grupos ilegales de narcotráfico que auspician la minería ilegal, que eso sí es devastador. Y aparte de eso, la deforestación. Ahí, cuando ese 1.000.000 de hectáreas, los madereros ilegales lo vean que no hay protección, simplemente eso es oro en polvo para devastar. Yo creo que de alguna manera hay que ser extremadamente coherentes de que el daño no es para el Ecuador. El daño es básicamente para las personas que viven en esta zona. Y eso de alguna manera hay que ser conscientes que las tecnologías que se están usando son de bajo impacto ambiental y por eso mi posición es por el no, porque yo he vivido la realidad, he ido a campo. Y las comunidades, como si bien se dice, ¿por qué gana en Orellana y Sucumbíos esta consulta popular? El no. Perfecto. Usted está apuntando, digamos, al inicio de su intervención a un debate que vamos a hablar posteriormente y es el impacto económico que pueden traer estas consultas populares. Quiero darle la posibilidad a Fernando de que le responda a Nelson, sobre todo cuando él dice que estas explotaciones petroleras cumplen con las licencias ambientales y tienen tecnología de bajo impacto ambiental, para luego analizar si cómo localmente votan por el no. Bueno, en principio hay una cuestión que hay que caracterizar, y es que el estado de la democracia ecuatoriana ha sido históricamente muy mal visto, y esto se lo puede ver concretamente justamente en los estudios de opinión pública, por ejemplo en los estudios de Latinobarómetro. La democracia del Ecuador está muy mal vista por su gente. Y esto tiene algunas características concretas que podemos analizar desde la ciencia política. Una de las características principales justamente es la falta de transparencia de la información. Entonces, claro, muchas veces se dice que se necesita información justamente sobre el impacto ambiental, pero el gran problema es que hay un déficit de transparencia de la información y tampoco, digamos, hay una fiscalización ciudadana y académica justamente de esta transparencia de la información. Entonces, ese es un elemento transversal primario que hay que utilizar. Segundo, al respecto justamente del impacto de económico con relación al bienestar social. Hay que entender una cosa en principio. El Ecuador tiene 50 años de producción petrolera. ¿Y dónde está ese bienestar ciudadano si seguimos con un país con altos niveles de pobreza? Estamos en un modelo económico que se ha basado en la exclusión social aparte de la explotación de la naturaleza. Y esto no es una opinión, es historia. Yo también he estado en campo y he estado justamente en comunidades aledañas
a la producción petrolera, y lo que he visto es testimonios en carne propia de gente que me ha contado que su madre se ha muerto por cáncer, cuando justamente en ciertas zonas de la Amazonía de producción petrolera las tasas de cáncer son mucho más elevadas, ¿no? También he visto chacras que justamente, pese a sus supuestas medidas de contención de alta tecnología de la producción petrolera, por los derrames en estado de destruida, es un atentado a la soberanía alimentaria. Hay muchas personas con enfermedades de la piel, por ejemplo, a partir justamente de estos derrames petroleros, ¿no? Entonces, muchas veces estos datos justamente hay que también contrastarlos con esta materialidad que vive la gente cotidianamente en esas zonas, ¿no? Evidentemente genera un impacto, luego me imagino que hemos de debatir la dimensión del impacto económico, pero en definitiva me parece fundamental entender dos cosas. Primero, que hay una falta de transparencia de la información pública. Segundo, entender que si bien hay dos derechos de consulta, la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada dentro del marco jurídico relacionado a este tipo de actividades, hay que entender que el Estado se ha caracterizado históricamente también por altos índices de corrupción. Y esta corrupción se traduce en que justamente estas licencias ambientales, estas consultas previas, no tienen justamente la garantía, digamos, del Estado que debe establecerse de acuerdo a lo que está establecido precisamente en nuestro marco jurídico, ¿no? Y por último, hay que entender que supuestamente la dimensión del impacto se piensa en el caso de Yasuní, en el caso del Chocó es otro caso, alrededor del 0.1%. Pero justamente los derrames no se quedan en esa zona de explotación, sino que se expande porque justamente esta supuesta alta tecnología, digamos, no ha respondido. Y esto lo he visto con testimonios en carne propia en estos mismos territorios, ¿no? Sí. Ahora, hay que entender algo, y con esto cierro, justamente con relación a que, bueno, por un lado, hay que celebrar el hecho de que el 60% de los ecuatorianos han dicho el sí, porque esto es un consenso nacional sobre la defensa del ambiente, y esto me parece trascendente en un momento de crisis democrática, y esto significa que el sí al Yasuní es mayor a cualquiera de las fuerzas políticas del país, lo que significa que marca una pauta para la gestión ambiental del Estado. Y por último, acabando con esto, hay que entender que si bien esto, como todo sector económico, puede generar réditos económicos, hay alternativas. Y yo creo que debemos irnos por ahí, porque no solo los flujos económicos a nivel internacional, sino que la misma conciencia ecológica ciudadana está guiando justamente esta transición hasta buscar nuevas formas de economía que respeten la vida. Bueno, y también usted ha estado hablando del consenso nacional, diciendo que este casi 60% que obtuvo el sí en el caso de Yasuní supera los porcentajes que obtuvieron todos los candidatos presidenciales que se presentaron en la primera vuelta y que también estaban en la votación y en los comicios de ese domingo 20 de agosto. Al respecto, quiero hacerle una pregunta, porque en el Chocó andino se decidió que esta consulta popular iba a ser votada localmente. En cambio, Yasuní se abrió a todo el país. ¿Por qué esto, Fernando? Bueno, lo que pasa aquí fundamentalmente es que el Yasuní es un lugar mucho más sensible. Estamos hablando justamente del lugar más biodiverso por metro cuadrado del planeta. Entonces, justamente la caracterización de hacerlo en un sentido nacional tiene que ver con porque es un sector de importancia nacional, incluso importancia global, pero evidentemente por las matrices políticas no se puede generar una consulta global. Entonces, es justamente esta importancia ecosistémica de tal nivel que justamente al ser aparte un parque nacional, no un parque local, hace que justamente se genere una consulta a nivel nacional. El hecho de que haya perdido en ciertos lugares sin duda representa una voluntad ciudadana que debe ser respetada, como debe ser respetado también el sí. Pero debemos entender que también dentro de eso hay mucha desinformación alrededor de eso que hace que la gente, tome determinadas orientaciones. Pero en todo caso, sí, me parece muy respetable que justamente, ya con esto acabo, perdón, que justamente, la voluntad colectiva a nivel nacional esté respaldando la defensa de la naturaleza, porque, insisto, o sea, ha superado a todos los candidatos en el apoyo de la voluntad popular, y esto genera algo sin precedentes en la política nacional. Y en un momento de tal división electoral y de tal complejidad electoral, me parece que marca justo estos mínimos desde donde podemos pensar pactos sociales que nos permitan construir un proyecto de país. Nelson, ¿y para usted cómo interpretar ese casi 60% nacionalmente, pero la victoria del no en Orellana y Sucumbíos, como decía previamente?
Cuando uno gana, gana totalmente. Y aquí hubo una división porque las provincias que se ven afectadas votaron por el no. Para mí no hay una victoria total. Básicamente la gente está desconforme y esto va a haber una ruptura social y va a haber movimientos donde el momento que se pare la industria petrolera del país, ahí sí van a ver la necesidad de lo que es el petróleo para el Ecuador. El petróleo para el Ecuador es del dólar. El petróleo para el Ecuador es haber llevado al PIB a 100.000 millones de dólares. Eso es para el Ecuador. Hay muchos jóvenes que no veían que era antes del 2000, era un sucre, hiperinflación, devaluación constantemente y había inestabilidad. El tema es que en el Ecuador, gracias a los barriles que tenemos bajo el subsuelo, hay el dólar, es el petrodólar. Entonces, eso es lo que ha dado estabilidad. Creo que eso no se ha visto. El momento que el Ecuador se desdolarice por la falta de producción petrolera para pagar los préstamos internacionales, ahí quiero ver cuánta gente pierde trabajo y vamos a ver las consecuencias que comenzamos a tener en el Ecuador y el impacto económico en la gente que tanto necesita seguridad, trabajo y sobre todo alimento. Entonces, desde ese punto de vista hay que ser un poco más pragmáticos, porque estamos defendiendo la vida y se habla del lugar más diverso del planeta. ¿Por qué Guyana, uno de los países más diversos del planeta, está apostándole al petróleo y está creciendo el PIB al 60%? ¿Por qué la nueva cumbre climática que defiende tanto el tema del clima ahora se va a llevar a cabo en Dubái, uno de los países que más produce petróleo en el mundo? No se está haciendo de gana. El petróleo acaba de demandarse al día de hoy 102 millones de barriles de petróleo. ¿Cuándo? Para el 2026 estamos hablando de 106 millones de barriles de petróleo. ¿Ustedes creen que por el Ecuador dejar de producir 55.000 barriles vamos a cambiar el mundo? Lo que tenemos que cambiar es la manera de pensar y hacerlo más responsablemente y desarrollar más tecnologías. Eso es lo que hacemos en universidades de alto nivel, donde permitimos justamente buscar la manera de descarbonizar, porque descarbonizar significa volverlo a hacer al CO2 que está en el ambiente, penetrarlo a tierra nuevamente para que se vuelva en factores de descomposición y pueda hacer lo que normalmente llamamos los fertilizantes para la comida. Entonces, el impacto es sumamente grave porque los datos son reales. No lo digo yo, eso se ve reflejado en un riesgo país. No es una simple retórica. El momento que no tenemos para pagar los préstamos simplemente va a llegar a subir el riesgo país y eso es un problema grave porque simplemente seguiremos acumulando pobreza y problemas sociales. Espero que justamente como hay una responsabilidad por el sí, ellos se hagan responsables de todos estos problemas que conviene de una economía concadenada que así funciona y repito, por la ley de oferta y demanda que existe en los mercados globales por el tema de demanda de petróleo. Aquí hay sin duda un choque de dos visiones de economía, una que le apuesta al extractivismo responsable, como lo llama Nelson, y a descarbonizar industrias de los hidrocarburos. Y también recordar que en Ecuador el petróleo es el principal insumo de exportación y el principal motivo o ganancia que trae a la economía ecuatoriana después de la exportación del camarón y del banano. Quiero también mirar este otro punto que es la economía post-extractivista de la que nos hablaba Fernando. Fernando, ¿es posible pasar a esa clase de economía, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice Nelson y es ahora los del sí deben hacerse responsables por la sostenibilidad fiscal de un país que es petrolero? Sí, por supuesto. A ver, Ecuador históricamente ha sido un Ecuador en una economía primaria extractiva. Hay que entender que esto, digamos, nos sitúa justamente en un eje periférico del sistema mundo económico, ¿no? Hay alternativas, por supuesto, hay alternativas a corto y a largo plazo. Al corto plazo, que igual es importante por la urgencia económica justamente que tiene Ecuador, la primera podría ser justamente recuperar la evasión de impuestos a nivel nacional. Según las estimaciones del gobierno de Guillermo Lasso, hay 7.600 millones de dólares que se van al año de evasión fiscal. Esto es una cantidad impresionante. O sea, con solo alrededor del 4% podríamos tener 300 millones de dólares para este año que justamente nos permitirían tener una compensación ambiental tan necesaria para este momento, digamos, tan complejo. Aparte, la recuperación, por ejemplo, de los 1.235 millones de metros cúbicos de gas que se queman anualmente, ¿no?, en los pozos petroleros del país.
hay más de 400 mecheros ubicados en la Amazonía, ¿no? Pese a que hay un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de retirarlos. Por ejemplo, Fernando Reyes Cisneros, que es especialista petrolero por más de 20 años, dice que se podrá generar con esto alrededor de 800 millones de dólares. Pero sobre todo, ya en estas alternativas a largo plazo que nos permitan una transición del modelo económico hacia este modelo post-extractivista. En principio hay que entender, por ejemplo, la economía de servicios. En el caso, por ejemplo, de otro país muy biodiverso, como es Costa Rica, ¿no? Que es un país más pequeño, pero que justamente ha logrado articular, que es lo importante, la generación de valor económico con el respeto a la naturaleza, que esto es lo fundamental. O sea, hay que luchar contra la pobreza y proteger la naturaleza, y eso nos permite una transición del modelo económico fundamental. El caso de Costa Rica, que es una economía basada en servicios y en turismo ecológico, es súper importante, y podemos pensar en aplicar al Ecuador, que también tiene estos altos niveles de biodiversidad. Aparte, justamente el hecho de que haya ganado el sí hace que el Ecuador se vuelva un referente global de gestión ambiental y de democratización de la política climática. Y eso nos permite también tener un posicionamiento relevante en la comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo, con el mercado de bonos sostenibles y relacionados. El valor de oportunidad calculado por Oxford Economics para la economía verde a nivel global es de 10.3 billones, ¿no? Entonces, justamente este mercado de bonos sostenibles, que digamos, básicamente la diferenciación es que es una financiación únicamente y exclusivamente para estos proyectos que tienen esta visión ecológica, ¿no? También justamente puede permitirnos tener este financiamiento tan necesario para esta transición ecológica. Entonces, creo que tenemos la posibilidad concreta de empezar esta transición. Evidentemente, todo modelo económico, por su carácter estructural, implica una transición gradual. La política económica no puede cambiar la economía del país de un día a la mañana. Eso es importante, ser pragmáticos, pero hay que entender que en un momento de crisis climática tenemos que empezar esta transición. Lo voy a interrumpir para darle la palabra a Nelson. Nelson, Fernando está defendiendo diferentes maneras de hacer una transición del modelo económico y habla, por ejemplo, de los bonos verdes, también de los bonos azules y de recuperar el dinero de la evasión fiscal. ¿Usted cree que el petróleo, Nelson, es la única salida? A ver, básicamente cuando uno es joven y no tiene familia, uno a veces vive justamente en el sueño que todos queremos, que todo el mundo es perfecto, pero el mundo no es así. Cuando uno se encuentra en la realidad, necesita el dinero para pagar deudas. Mi contertulio habla de más deuda, simplemente de deuda. Los bonos son deudas y se emiten afuera para pagar intereses. El petróleo es venta neta de divisas hacia el extranjero para que ingresen divisas al Ecuador para sostener la dolarización. Recordemos que ante la recesión mundial de Estados Unidos y China, Ecuador ha bajado el 5% de exportaciones en camarón y en banano. Y eso significa menos ingreso de divisas. Por eso digo, está en riesgo la dolarización. Y esta decisión, si es que llega ya la decisión final, pues ya Unidos y todos estos grupos de ecologistas tendrán que hacerse responsables si se da una desdolarización. Por eso digo, la ventaja de que ellos promocionen el sí es que ellos van a tener la absoluta responsabilidad de todas las vidas que va a acarrear el cambio de moneda en el país, porque básicamente se necesita petrodólares para mantener la economía del Ecuador, sobre todo estable en momentos críticos. Tuvimos un problema técnico con Nelson. Haremos todo lo posible por recuperarlo antes de que terminemos nuestro programa. Fernando, muy brevemente, mientras logramos reconectar a Nelson, quiero hacerle una pregunta y es, a pesar de que gana el sí en Yasuní, el ITT no es el único bloque petrolero que está en el parque natural. ¿Sirve de algo este referendo sabiendo que hay otros 6 bloques explotando petróleo? Yo creo que sirve, evidentemente sirve. O sea, hay que entender justamente que esta transición del modelo económico hacia una economía post-extractivista debe ser gradual, no puede ser radical por la misma estructura del sistema económico. Pero sirve fundamentalmente por 2 cosas. Porque primero plantea este gran acuerdo nacional sobre la defensa de la vida y en ese sentido de la necesidad, digamos, de comenzar esta transición de nuestro modelo económico-político. Entonces sirve como una pauta para el modelo de gestión ambiental del Estado, ¿no? Pero también sirve como un referente internacional. Justamente, digamos, los informes del IPCC y las diversas investigaciones científicas nos demuestran esta necesidad de pasar a la economía post-extractivista para mantenernos por debajo del 1.5 grados.
Entonces, justamente, digamos, esta lección que está dando el Ecuador es una lección de que la conciencia ciudadana impulsa estas transiciones ecológicas. Y, digamos, esto me parece súper relevante. Es una lección que ya le dio el Ecuador cuando tuvo la garantía constitucional de los derechos de la naturaleza en la constituyente del 2008. Entonces, me parece que es otra lección que dé el Ecuador, un país megadiverso, justamente de esta necesidad de la conciencia ambiental en un momento de crisis climática. Nelson, le preguntaba a Fernando, mientras a usted se le había caído la señal, si servía o no el hecho de que el sí hubiera ganado en Yasuní, a pesar de que el bloque 43 o el ITTT no es el único bloque que explota petróleo en el Parque Natural Yasuní. Si puede también usted responder a esta pregunta y complementar la respuesta que estaba dando cuando se le cayó la señal. Sí, mil disculpas. Básicamente hablamos de Costa Rica. Hay que preguntar cuánto cuesta el gas en Costa Rica para ver si es que están dispuestos a pagar o que la gente no se movilice. Cuando se quiten los subsidios, básicamente esperemos no haya movilizaciones porque son consecuencias que están concatenadas hacia un efecto económico general. Yo no le veo que haya un gran acuerdo nacional, sinceramente. Está fracturado, estamos 60-40 según el conteo nacional y en la zona de impacto gana el no. Entonces, está fracturado. Realmente esto va a traer consecuencias, porque el tema es que la gente ya tiene miedo de comenzarse a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y eso es una fractura social. Nadie ha dado soluciones pragmáticas a una transición económica. Mira, se está perdiendo 16.000 millones de dólares. Hace un momento se hablaba de $300 de recuperación de la cartera, que todos los gobiernos han tratado de hacer. Ha sido imposible. Esperemos algún momento asuma un Yasunido la cartera del SRI, el Servicio de Rentas Internas, y recupere ese dinero para ver si es tan fácil irse a golpear a los grandes poderes y recuperar ese dinero. Pero pragmáticamente, sacando el crudo del Yasuní, sí se está perdiendo este momento 16.000 millones de dólares para el país, más los gastos de cerrar el campo, que está calculado pozos, unos 5.000 millones de dólares. O sea, es absolutamente grave. Ahorita ya no tengo que vender miedo, pueden decir que se está hablando de miedo. No es así. Ya están ustedes diciendo que ganaron el 60%. Ahora les estoy diciendo, asuman las consecuencias tan graves, y todas las personas que han dado la cara para, para ganar el sí, espero se hagan absolutamente responsables de todas estas consecuencias que se vienen, porque se polarizó. Estamos 60-40. 40% de la población sabe en Guayaquil, saben que, y por ahí entra la herramienta, saben que se van a quedar sin trabajo los camioneros, se van a quedar sin, las personas que pasan por los pueblos comiendo cuando pasan los camiones, se van a quedar sin trabajo. Eso hay que ser responsables si ya se ganó una posición. Ante esa situación, repito, yo creo que hay que ser un poco más conscientes de que el mundo está demandando petróleo. No lo digo yo, son 102 millones de barriles diarios de petróleo. Sí. Que el Ecuador, si lo tapamos y decimos de ejemplo, hay varios artistas que han hablado, pero los artistas no van a Ecuador, no nos transfieren ni un solo centavo, son solo imágenes públicas que hacen lobo de Wall Street, que utilizan celular, que utilizan barcos hechos de petróleo, y son ellos los que dignifican lo que es justamente el no uso del petróleo. Si ellos usan más petróleo que con nosotros en los aviones privados. Entonces yo creo que de alguna manera se ha entrado un cierto romanticismo en un país que se está empobreciendo, que cada vez tiene mucho más problemas, que estamos en cambio de gobierno y no se ha propuesto un modelo que realmente nos genere la inyección de divisas que tenemos. Si hay menos trabajo, si hay menos ingresos, va a incrementar la violencia. ¿Cómo traemos turistas? Entonces, creo que los ciclos económicos que se tienen que entender tienen que ir enfocados a un respeto de la naturaleza, a una innovación tecnológica a través de centros de investigación para trabajar en conjunto lo que es la economía y el petróleo con la naturaleza para que tengamos un beneficio, ya que en la ciudad de Quito muere más gente por cáncer de pulmón, por la contaminación de los hidrocarburos y el... Volvimos a tener problemas con la señal de Nelson. Fernando, pero quiero trasladarle una pregunta que él estaba haciendo. ¿Ustedes, los del sí, asumirán las consecuencias económicas tras frenar el petróleo, por lo menos de este bloque 43? Por supuesto. Bueno, con mucho respeto, hay un problema de visión en dos sentidos. En principio, evidentemente, hay un apoyo de artistas que han dado a la campaña del sí.
Pero esto no, bajo ningún concepto se puede situar en que la campaña ha estado en niveles parejos. O sea, los medios de comunicación más relevantes del Ecuador han dado sustancialmente un mayor espacio a quienes han estado del no. Y han habido muchos poderes económicos que justamente tienen intereses muy profundos en este tipo de industria que han estado canalizando el financiamiento de la campaña del no. Entonces, no es que la campaña ha estado pareja, lo que pasa es que hay un gran proceso colectivo súper fuerte que ha permitido el posicionamiento en el imaginario colectivo de una manera trascendental, entendiendo que esto es una consulta popular que viene de la ciudadanía organizada. Hay que entender, históricamente, las consultas populares han venido de arriba hacia abajo, propuestas por el gobernante. Esta consulta popular viene de la ciudadanía e implica el camino de una regeneración democrática. Ahora, con respecto a las responsabilidades, hay que entender la visión de la configuración del Estado. O sea, eso es un principio elemental de ciencia política. O sea, la responsabilidad del manejo económico no la tienen los colectivos, la tiene el Estado. Entonces, eso primero hay que entender porque aquí hay una pequeña confusión sobre el modelo político, ¿no? Ahora, evidentemente, la gente con conciencia ambiental que ha apoyado esta causa, por supuesto, tiene una responsabilidad moral de cierta forma de justamente seguir apoyando estas transiciones. Evidentemente, la gran comunidad científica que ha estado detrás, múltiples investigadores de múltiples universidades que han estado detrás del apoyo del sí, por supuesto que tienen que apoyar esto. O sea, justamente en esta transición del modelo económico y en este nivel de complejidad, la inteligencia colectiva es fundamental y ahí la academia y la comunidad científica que estuvo apoyando el sí, por supuesto, tiene que trabajar conjuntamente con el Estado, que es el responsable en esta transición del modelo económico político. Se nos está acabando el tiempo y debemos ya concluir nuestro programa, pero antes de esto les quiero hacer una última pregunta, porque no es que este cambio vaya a ser inmediato, no es que en Yasuní vaya a cesar inmediatamente el bloque 43 y en el Chocó andino ya cesen las 12 concesiones mineroenergéticas que hay allí. Fernando, su conclusión muy brevemente, ¿qué va a pasar de aquí en el futuro para que esto se implemente? Bueno, ahorita justamente en el caso del Yasuní, la Corte Constitucional estableció un año, esto con base justamente en el análisis de dónde está el grueso de los contratos, etcétera, para que haya una viabilidad jurídica, ¿no? Entonces, entraremos en este proceso de transición justamente. Y a partir de este proceso de transición tiene que generarse paralelamente una transición económica justamente con la generación de empleos verdes, con el apoyo a economías de vida, a economías que generan más empleo directo que la economía extractiva, como las economías de vida del campo, de la agricultura, que es donde realmente se genera un mayor empleo, que el problema es que hay mucha informalidad y muchas malas condiciones de empleabilidad, y es ahí donde tiene que ir la política pública, justamente atacando la pobreza y protegiendo al ambiente y demostrando que así como el Ecuador nos ha dado la gran lección de los derechos de la naturaleza y nos está dando la gran lección justamente de la democratización de la política climática en un contexto de crisis ecológica y climática, nos podemos también dar la lección de que sí se puede generar una transición hacia una economía que sirva a las personas y respete la vida, que no ha sido los 50 años de explotación petrolera basada en explotación de la naturaleza y exclusión social. Y Nelson, su conclusión, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Sigo viendo filosofía y yo creo que desde ese punto de vista no estamos viendo el pragmatismo. La campaña de un Twitter de estos artistas creo que cuestan millones de dólares, entonces creo que más ha sido la conciencia de la gente entender que mucha gente se va a quedar sin trabajo, los que votaron por el no, y repito, es una sociedad fracturada, está 40-60. ¿Qué va a suceder? No hay el dinero para cerrar estos campos, tendrán que ver de dónde se sacan, porque realmente los presupuestos son apretados y nadie al momento de transición de gobierno va a firmar ni un solo papel porque ningún funcionario público de un gobierno de salida va a atreverse a firmar estos documentos. Tendrán que los Yasunidos y los grupos ambientalistas presionar justamente al gobierno, al actual gobierno, para que se firmen los presupuestos necesarios para comenzar un proceso de transición en el Yasuní. ¿Y qué veo? Yo lo que veo es básicamente primero el nombre del Ecuador manchado en el mundo, porque uno habla del ecologismo, pero sí nos están viendo en el mundo de que no somos confiables, no tenemos seguridad jurídica en contratos de largo plazo y por ende yo creo que de alguna manera eso nos va a poner en la edad de piedra. Y creo que ahora recomiendo mejor que estos grupos que han apoyado
dejen de usar celular, telas hechas de petróleo, dejemos de usar justamente audífonos o pavimento que es hecho de petróleo para volver a la edad de piedra y justamente estar contentos todos en esa situación. Yo por lo menos sí me gusta la civilización, creo que debe haber una industria extractiva responsable con alta tecnología mitigando estos cambios de matrices para descarbonizar. El Ecuador no está contaminando, son las grandes potencias, también deberían ellos hablar con los presidentes de grandes potencias para que dejen de emitir tanto CO2 y buscar estas soluciones a través de la ciencia, tecnología y los KPIs necesarios y analizar mejor la licencia ambiental para tomar en cuenta de que en el Yasuní no ha desaparecido una sola especie y los pueblos que están cerca han votado por el sí, por el no. Bueno, así llegamos al final de nuestro debate. Fernando Cortés y Nelson Valdeón, gracias por acompañarnos. Este programa no hubiera sido posible sin nuestro equipo técnico y también sin nuestros productores Giovanni Agudelo y Laura Espinosa. Sigan dejando sus comentarios en las redes sociales y sigan conectados con France 24.